del producto que estamos comprando. De manera que, en resumen, tenemos un caso que se encuentra en 1, 2, 3, 4 niveles de profundidad, donde tenemos un quinto nivel que vamos a tener en cuenta, que es el proveedor del proveedor. Nos encontramos trabajando en una logística industrial o en el componente de una logística industrial, donde el contexto de riesgos, como el sector es papelero, donde el contexto de riesgo es muy alto, tiene una logística muy especializada en términos de transporte, en términos de operación, en términos del almacenaje es muy sensible también, en términos de los riesgos que se maneja, porque es un sector químico, no se puede reemplazar con facilidad. Eh, Tiene unas consideraciones que se tienen que incluso desarrollar con los clientes, o sea, con los directos proveedores de proveedores, de manera que esto no solamente no es de fácil acceso o reemplazo, sino que no es de fácil construcción este tipo de redes. Al evaluar entonces en más detalle lo que estamos trabajando en términos de la cadena productiva, nos encontramos con que precisamente el proveedor se encuentra en Luisiana. Y toda esta cadena productiva que estamos viendo hasta acá, estamos entendiendo que el canal puede llegar a sufrir un impacto alto de esta ruptura que estamos viviendo en el caso que está acá al fondo. Pasa la logística por la venta de papel a los canales y el proveedor tiene la empresa que transforma el papel tiene como proveedora a la empresa que estamos analizando en el caso. Y el desarrollo de la materia prima que tiene esta empresa o el componente de participación con la gestión de las materias primas que tiene esta empresa en el caso es que tiene una característica in-house. Que en términos de negociaciones de materias primas es todavía en algunos sectores novedoso, en otros sectores no es aplicado, en otros sí se presenta cierto rango de aplicación, que corresponde a que un cliente, esta es una empresa productora de producto terminado que va a los canales, un cliente le entrega a usted un espacio para que usted administre desde aquí la materia prima que corresponde al proceso productivo. Algunos llegan a ser inclusive más osados en términos que este espacio que está aquí in-house para usted es alquilado para usted, o sea, usted tiene que pagar por el alquiler de un espacio de almacenaje que está al lado del proveedor. Y lo otro es que usted tiene que generar todas las conexiones, sistemas de entrega, para que no falle precisamente este suministro. Y por supuesto, al estar usted in-house, el inventario usted lo administra y lo único que usted requiere es precisamente poder entregar al cliente de manera directa porque el inventario es suyo y usted va a recibir pago por cada orden de producción que usted está fabricando o transformando. Estas órdenes de producción transformadas de esta manera con el consumo de la materia prima correspondiente es una forma de trabajar los inventarios in-house. De manera que estos inventarios in-house requieren un complemento de gestión muy interesante donde uno tiene que prestar mucha, no solamente atención, sino tiene que ser de un alto cuidado. Lo otro es que si usted se encuentra aquí, como es la persona que está en el caso, usted se encuentra como proveedor de materia prima, o sea, que usted le entrega materias primas a estos clientes como producto terminado. Aquí estamos analizando solamente un solo cliente, pero ¿qué ocurre cuando usted tenga 5, 10 clientes, 20 clientes, en fin, que le entrega materia prima? Y si usted tiene modelos in-house, usted va a tener que replicar en cada uno de estos este tipo de modelo y va a tener que controlar ese tipo de modelo in-house. De manera que vamos a ver cómo más adelante, en un contexto de supply network, cómo llegaríamos a trabajar este tipo de control de inventarios. De manera que una de las características principales que yo como responsable de la persona o responsable de logística en una empresa fabricante de materias primas, que es una empresa industrial, es el aseguramiento de estas cantidades requeridas por los clientes en un término de reabastecimiento continuo. Y este reabastecimiento
continuo requiere esta gestión de la que estamos hablando. Pero no solamente en términos del inventario que está aquí conectado con el proceso de producción de la empresa. También requiere una gestión de este tipo de transporte que sea permanente, con todo lo que implica tener un transporte dedicado solamente a cada uno de los clientes. Y de nuevo hago la alerta con respecto, si usted tiene un solo cliente, pues tiene que administrar un solo punto de entrega, pero si tiene varios clientes, el asunto es qué va ocurriendo con esas entregas a medida que usted vaya generando una amplitud de clientes. Y por supuesto, si seguimos hacia atrás, yo estoy aquí en esta empresa que produce la materia prima, que le entrega a clientes, que esos clientes van a hacer un producto determinado, pues yo también tengo que tener unos proveedores y ya estamos en un nivel más profundo, en una capa más profunda de ser proveedor de proveedor. Normalmente las empresas se dedican solamente a mirar adelante y atrás uno solo de los niveles, pero nosotros no estamos acostumbrados a mirar a la profundidad, de manera que yo también pudiera llegar a preguntarme, bueno, ¿y cuáles son los proveedores de los proveedores míos? Y ya estaríamos en un tercer nivel de profundidad que también sería necesario dejarlo planteado aquí como un posible paso de desarrollo. Estando yo en este tipo de función logística, tengo que estar asegurando la materia prima requerida en estos niveles, que tiene que ver con mis clientes, pero también asegurando la entrega de materias primas requeridas en estos niveles, que tienen que ver con la materia prima necesaria con la cual yo llegue a operar y llegue a transformar y entregar mi producto terminado. Estos rangos de aseguramiento de estas materias primas se denomina el cubrimiento de los inventarios. Y esos cubrimientos no solamente tienen que ser muy completos, amplios, en fin, sino que tienen que tener en cuenta todas las características que yo tengo en términos de estos cálculos de materia prima requerida. De manera que el lead time aquí adquiere una característica muy amplia. No es solamente el lead time al que estamos acostumbrados a mirar, solamente un pedacito de aquí, por ejemplo, o un pedacito en términos del suministro para la producción, sino que miren ya la característica del lead time que estoy tratando de ampliar. En este lead time, pues por supuesto, aquí de nuevo aparece todo el componente de la cadena productiva. Y en este componente de la cadena productiva, pues estaríamos acá adelante con la demanda de los clientes, entendiendo que los clientes, alguien va a tener que hacer este pronóstico de la demanda que normalmente lo hace el área de operaciones de esta empresa, que a partir de ese pronóstico de demanda esta empresa hace el plan de producción y a partir de este plan de producción entregará las órdenes de compra respectivas para esta entrega permanente o abastecimiento continuo de esta materia prima al proceso productivo. Normalmente lo que se hace aquí es una orden de compra abierta con entregas parciales, las cuales se van cerrando órdenes de producción desde aquí y entonces yo voy pagando contra consumos reales todo lo que me vaya suministrando este proveedor. Pero a partir de este suministro comienza también mi proceso de planeación aquí como proveedor de producción, donde aquí ya comienzo a trabajar Made to Order. Mientras tanto, en el otro modelo yo estoy trabajando Made to Stock. Y donde yo tengo que configurar los stocks necesarios para poder entender o poder completar los requerimientos de demanda. Al trabajar Made to Order y estar recibiendo órdenes de cada uno de los clientes, entonces establezco el plan de producción y a partir de ello establezco las órdenes de compra que yo requiero de mis proveedores para que me vayan entregando la materia prima requerida de acuerdo a estas órdenes de compra. A su vez, estos proveedores también trabajarán Made to Order, al igual que yo, y por eso es la logística industrial que estamos hablando. Teniendo en cuenta que ya vamos viendo 3 capas de profundidad, ya comenzamos a preguntarnos, bueno, ¿y cómo son los ciclos de logística de cada una de estas etapas? Pero no nos sirve solamente 3 etapas, son 4 etapas. Y luego vamos a ver que más adelante no van a ser 4 etapas, sino 5. Pero hablemos de los riesgos. Cuando yo ya comienzo a interpretar riesgos, entonces comienzo a preguntarme, bueno, ¿cuáles son los riesgos de estos canales? O de los canales comerciales.
¿Qué ocurre en términos del abastecimiento de estos canales comerciales y qué riesgos se pueden tener este tipo de canales? Estamos viendo riesgos que en este momento son muy fuertes. Nadie pensaba, por ejemplo, yo voy a hablar exactamente de estos canales de papel. El papel usted lo consigue en grandes centros o superficies comerciales o canales comerciales o grandes supermercados, grandes superficies, o lo consigue en papelerías y centros especializados. ¿Qué ocurrió con la llegada del coronavirus? Pues hubo un cierre automático de este tipo de actividades. Y el otro afectado es, bien, este consumidor, ¿dónde consigue este papel o dónde consigue este producto que requiere? Y esto sin hablar de la tendencia generalizada de estigmatizar el uso del papel a través de favorecer los documentos vía electrónica. Que nadie habla de lo que está ocurriendo con una falsa interpretación de este llamado, donde nos dicen que el papel es contaminante, donde lo que se ha generado es una ruptura y una caída de esta demanda del papel, y la demanda del papel a su vez generó la caída de los cultivos de madera para papel, y lo que hicieron en términos generales fue ir a buscar estos proveedores de madera, fueron, no todos, pero fueron algunos a buscar lo que quedaba en términos de bosques. Y lo que terminamos haciendo con un mal llamado al medio ambiente, lo que estamos haciendo es precisamente una depredación absoluta en términos por acá profundos de todo lo que tiene que ver con los bienes de origen, que en este caso son los bosques. Uno. Segundo, la búsqueda solamente de documentos en documentos visuales o documentos electrónicos que solamente usted puede visualizar en medios electrónicos están generando precisamente muchos daños a nivel de lo que es la vista, simplemente. Porque estos artefactos le exigen a usted a nivel de su visión una carga pues muy alta en términos de lo que usted requiere para la visión. Y esta carga pues a su vez va a generar en usted un deterioro de la vista y un deterioro que puede ser delicado en términos de lo que es las posibilidades de salud. Y el otro elemento que nos está llevando a la búsqueda por Internet o la búsqueda por medios electrónicos de esta comunicación precisamente visual es que usted está llegando a no solamente tener que estarse conectado con estos elementos, sino a través del uso de estos elementos usted está participando en la generación de la radiación electromagnética, que es una de las causas más fuertes que tenemos ahorita de contaminación. De manera que estoy hablando nada más de estos riesgos en términos de canal, pero los estoy presentando de manera amplia. No solamente lo que usted va a vivir como riesgos físicos de seguridad física que le pueden robar en el local, sino en los riesgos donde usted está inmerso, participa y algunas veces amplifica por la misma actividad que usted genera. Luego pasaremos entonces a preguntarnos, bien, si estos son los riesgos de canal, los segundos riesgos son los riesgos de las empresas de papel. ¿Qué riesgos tiene una empresa de papel? Yo viví, fui testigo, en fin, y está en las noticias, eso no es ningún secreto, de la fuga de una nube de cloro que se generó en Cartón Colombia. Lo puedo decir con nombre propio porque está en la historia de los riesgos vividos en términos de industriales, se encuentra este caso. Y la fuga de cloro generó una nube, que esa nube, pues por supuesto invisible, comenzó a migrar hacia Jumbo, hacia Jumbo directamente por el cañón que va a caer a la cumbre. Automáticamente nos llamaron a todas las empresas que teníamos sensores de medición de cloro y salimos con los sensores a colaborar con los bomberos precisamente para medir por dónde iba la nube. Yo trabajaba en una empresa que tenía ese tipo de sensores y colaboré directamente en esa búsqueda. Pero estoy hablando de que aquí en el proceso de producción, en una materia prima, hubo una fuga de cloro
que impactó directamente a toda la población que se encontraba alrededor de esta cadena productiva. Y le reitero, no es un secreto, no estoy presentando información que no esté evidente, y estoy hablando de finales de los años, de comienzos de los años 90. Riesgos como estos se pueden presentar por el tipo de industria química donde nos encontremos o los tipos de productos químicos que se elaboren. Pero también yo estoy parado aquí como empresa y la pregunta es, bueno, ¿y cuáles son los riesgos que yo mismo tengo en la propia empresa donde yo trabajo que pueden impactar a mis clientes y proveedores? Y a su vez yo puedo preguntarme por todos los riesgos que cada uno de los eslabones está teniendo, de manera que estos son una serie de capas que se van moviendo alrededor de lo que significa riesgo. Y comienzo a hacer el llamado de atención sobre estas capas porque precisamente nosotros tenemos que adquirir una capacidad de poder interpretar los riesgos a medida que vamos viendo, porque son capas de riesgos que en algunos de ellos se van traslapando. Ahora veamos un poco qué ocurre con el lead time que estamos hablando aquí. Bien, ¿alguna pregunta, José Manuel, sobre la interpretación de los riesgos y las capas de los riesgos? No, profe, por el momento no me surgen dudas. ¿Y Deimar? No, profe, la verdad no. Ok. Ahorita tenía una, pero ya la... Ah, bueno. Jules Breiner, ¿cuál crees que sean de las capas de riesgo las más delicadas? Sara, ¿qué opinas? ¿Cuál es la capa de riesgo más compleja? O Johann Sebastián, ¿qué tiene que ver el riesgo que acabo de comentar, de un riesgo químico aquí en empresa, con los riesgos de canal? ¿Cómo puedo interpretar esa ruptura? Fabiana. Bueno, al parecer entonces, ¿quiénes estamos hoy en clase? Ya está Eymar, está Jules Breiner, Juan David. Sí, profe. Pues la primera pregunta te la podría responder diciendo que los riesgos más importantes serían los que afecten directamente ya la vida humana, ¿no? Total. Uno es la vida humana de no solamente los trabajadores, sino el entorno donde se encuentre. Y en Ujú. términos logísticos, también, ¿qué podríamos decir? ¿Qué opinas? Pues que en la logística, además de reducir costos y aumentar ganancias, también está el factor humano, ¿no? La logística también tiene que ir en pro de conservar la vida. Y no solamente ir en pro, sino también de brindar soluciones. Es lo que estamos viendo en los noticieros con el huracán Sí, en sí. San Andrés. Bien, pero lo más importante también es que ustedes entiendan que estas capas de riesgos que se van activando o no, que se van presentando o no, también pueden ir generando rupturas, que es la que nos presenta el caso que estamos estudiando. Cómo se presenta una ruptura en términos de toda la cadena productiva. Si vemos el lead time o los riesgos asociados al lead time, nos encontramos con que, claro, en una figura tradicional clásica de lo que significa un lead time o el manejo del lead time en términos logísticos, nos podemos encontrar con que yo tengo los elementos del Q óptimo, yo tengo los elementos del punto de reorden y el stock de seguridad. Pero resulta que el lead time corresponde a esta interpretación completa o integrada de estos elementos. No se puede mirar por separado ninguno de estos, sino que esto va integrado. En la medida que yo coloque un buen o acertado Q óptimo, este Q óptimo me va a permitir buscar los proveedores correctos para yo poder tener este suministro en las cantidades correctas. Pero también si yo tengo un óptimo, yo puedo movilizar el
punto de reorden, de tal forma que el lead time del punto de reorden, desde el momento en que yo coloco la orden de compra hasta el momento en que hay abastecimiento, aquí ocurre todo un manejo de demanda, porque esto yo lo sigo consumiendo, pero aquí va un componente de tiempo. De manera que esos elementos yo los puedo ir ajustando porque en la medida en que yo tenga calibrado este punto de reorden, o lo tengo que subir, porque es que tengo que pedir con mucha más antelación a mis proveedores, o lo puedo bajar porque en este momento tengo de manera automática un suministro. Y esa es la clave de un buen punto de reorden en términos de gestión de riesgo, que es el riesgo de suministro. Y por supuesto, el tercer elemento que yo tengo que tener en cuenta es el stock de seguridad, o los famosos colchones que tanto se habla en términos logísticos. Nosotros invertimos, y esto de los colchones simplemente es plata invertida, esto es capital de trabajo invertido. Todo esto, recuerden que siempre se lo voy a insistir mucho, usted no está en un negocio de mover cajas, camiones, toneladas, kilos, litros, en fin, no. Usted tiene que tener la interpretación del dinero, no solamente en el tiempo, sino en la interpretación del dinero como inversión de capital. Los logísticos, si hace mucha falta ese tipo de cultura, se deben de ver o deben mirarse a sí mismos como profesionales que gestionan capital de trabajo. No son profesionales que gestionan inventario. Son profesionales que tienen que entender la dimensión de la plata que están manejando, porque cuando yo llego a un centro de distribución voy a hablar algo pequeño, 5.000 posiciones, son 5.000 estivas. La pregunta que yo me tengo que hacer, ¿cuánto vale una estiva de esas en términos de producto terminado? ¿O cuánto vale una estiva de esas en términos de materia prima? Y cuando usted comienza a calcular, que puede hacerlo con la calculadora del teléfono, se da cuenta que son millones. Una sola estiva son millones de producto terminado. Millones en plata. De manera que ya cuando me encuentro todavía mucho director de logística que se refiere a su operación solamente en términos de posiciones de inventario. Posición de inventario significa estivas, pero no transfiere ese conocimiento o no transfiere toda esta interpretación de operación alrededor de lo que significaría el dinero invertido en cada decisión de estas que usted está tomando. Entonces ya tenemos un riesgo asociado con el lead time, y es precisamente el riesgo de capital de trabajo, el riesgo asociado al dinero, al capital que usted tenga ahí invertido. La próxima vez que usted vaya a un supermercado, cuando pase la puerta del supermercado, puede ser un D1, un Justo y Bueno, o puede ser uno grande, de cualquier marca de estas, Éxito, en fin. Pregúntese cuánta plata hay metida. O párese en una góndola, y puede ser de cualquier producto, galletas. Mire los precios individuales de los paquetes y luego pregúntese cuánta plata hay exhibida en ese momento a espera, porque este es dinero a espera de que alguien lo transforme en valor. El valor se transforma es cuando lo paga, no cuando se exhibe. Y lo mismo nos ocurre con los stocks de seguridad. ¿Cuánto tengo yo de inventario para continuar? Pero es que resulta que estas líneas yo las tengo que mover o no, dependiendo si yo gestiono realmente un lead time de manera óptima. Y de manera óptima significa que yo tengo que tener en cuenta los proveedores y los proveedores de los proveedores en términos de lead time para saber qué decisiones son las que tengo que tomar. Ahora la pregunta, ¿cuáles son los riesgos que están asociados con los lead time? Sara Isabela, ¿cuáles riesgos crees que están asociados con el lead time? Profe, pues uno podría hacer, pues de lo que estábamos hablando, unos catástrofes naturales. Sí, en ese caso se cae todo. Porque nada más te quedaría de pronto esto de aquí, que es lo que nos refiere el caso. En términos de aseguramiento con estos lead time de seguridad, valga la redundancia, que tú tengas precisamente para poder continuar, porque se te ha derrumbado con un desastre natural esto que está acá arriba. ¿Ya? Yo tuve la oportunidad de estar manejando tal vez 1 año y medio, 2 años,
la logística internacional de un producto que había que entregarlo en San Andrés, precisamente. Y tuve la oportunidad de estar eh, gestionando esa operación directamente en San Andrés, o sea, vigilando esa operación y viajando frecuentemente a San Andrés y a Providencia. Además de, pues por supuesto, ser un espectáculo de paisaje, en fin, en términos del Caribe, pero lo importante en términos logísticos, ¿cómo era la logística portuaria? ¿Qué tipos de barcos llegaban? Son barcos de cabotaje, son pequeños, pero hasta la cebolla cabezona, las naranjas, lo que usted quiera, todo es importado y todo viene del Caribe o de los puertos cercanos de los países cercanos. Entonces, cuando usted comienza a mirar esas dimensiones de cuáles son los riesgos del ITAN en términos de qué acaba de pasar con este huracán, pues se rompió todo esto, pero aquí estoy haciendo nada más una sola figura. Y yo les preguntaba a ustedes, ¿cuántos SKU es el mercado de ustedes? Pues pregúntase cuánto es el SKU de cualquier mercado de una persona que vive en San Andrés o que vive en Providencia. Y la ruptura general de inventarios que hubo en términos no solamente de la casa, sino en términos de los bienes o servicios que están allí. Ruptura de abastecimiento de un hotel, por pequeño o grande que sea, no importa. Pero ¿cómo es esa ruptura? O ruptura en términos del mismo aeropuerto que está cerrado. Entonces sí tenemos unos riesgos muy concretos en términos de lead time. José Manuel, ¿cuáles crees tú que sean los riesgos que puedas manejar con mayor seguridad en términos de los lead time? Pues como tú te refieres como a una capa específico o como a riesgos así como puntuales. Puntuales asociados con lo que tenemos aquí en lead time. Profe, digamos un riesgo de incendio, pues ahí habría que ver, digamos, si la planta está cerca a un cerro y se prende el cerro, pues, o sea, pues sería difícil controlar el incendio, pero un incendio dentro de la planta, digamos que con protocolos, unos extintores ubicados y unos protocolos bien establecidos se pueden prevenir estos incendios. También, digamos, se sabe, digamos, que el 21 hay marchas, hay protestas, entonces pues uno Ok. puede prever esas cosas y aumentar, digamos, para esas fechas el stock de seguridad en caso de que no pueda haber un abastecimiento mediante camiones. También, o sea, incluso el huracán se sabe cuándo viene un tiempo antes de que llegue. Entonces, pues uno podría tomar acciones así el tiempo sea corto. Digamos que un temblor muy grave, eso ya es muy difícil de prever. Ok. Entonces, pues no sé, no sabría cómo darle manejo a ese tipo de riesgo. Bien, gracias y muy, muy acertada tu aporte, porque lo primero que nosotros podemos tener es que estas líneas no son fijas, ¿ya? Si yo tengo aquí los puntos de reorte, como lo que nos está diciendo José Manuel, yo puedo estar interpretando que yo puedo llegar a surgir estos puntos de reorden precisamente porque estoy esperando algún evento que está ocurriendo, de manera que antes yo lo tenía aquí abajo y mire ahora donde lo he interpretado y yo inclusive puedo llegar a subir estos niveles de abastecimiento que no necesariamente tienen que ser, que tienen que llegar a estos mismos niveles, sino que yo puedo anticipar e inclusive subir más el Q óptimo. De manera que yo puedo establecer una serie de acciones anticipatorias para generar mayor cubrimiento y el mayor cubrimiento pues va a estar asociado al stock de seguridad que tenga destinado para los productos dependiendo del tipo de impacto. Ahora, incendio, listo. Aquí ocurrió también, y estas son historias logísticas que les había comentado en la clase pasada, pero las vuelvo a traer, porque esta sería una recomendación profesional que yo les haría a ustedes bastante. Y afortunadamente, pues ahorita está YouTube y todo lo demás. Pero, por favor, sigan las noticias y eh, no es que los esté invitando a algo macabro en términos del gusto por los desastres. Es el aprendizaje a partir de lo que ocurre con los desastres en términos de impactos logísticos. Si ustedes van
YouTube se van a encontrar un poco de incendios de bodegas registrados. Ok, ¿cómo aprender de esto? ¿Ya? ¿Quiénes son los expertos en incendios? Pues, los bomberos. Y entonces, ¿por qué no hacer capacitación con los bomberos acerca de, bien, vamos a aprender acerca de los incendios? Se aterra uno cuando comienza uno a escuchar a los bomberos, a los capitanes, en fin, de bomberos y a los mismos bomberos, especializados no solamente en incendios, sino en materiales, en combustiones, en formas como se maneja o lo que ocurre con la combustión y los tipos de llamas, en fin, todo lo que ocurre en la física y en la química de un incendio. Es increíble todo el poco de información que uno no conoce. Entonces, tranquilamente usted llega a un centro de distribución, ¿ya? Y usted ve los diferentes racks y tranquilamente usted ve estivas colocadas a espera de ser ubicadas y tranquilamente sobre esta pared está la gabinete con las respectivas mangueras para incendio y están todas cerradas por los corredores. O se encuentra usted estivas colocadas a espera de ser ubicadas, obstaculizando el acceso a extintores. O también usted se encuentra estivas en arrume negro a espera de estar ubicadas muy cerca de lámparas del techo que se calientan. Esto genera mucho calor y que pueden generar una conflagración aquí. De manera que usted puede tener una serie de elementos de aprendizaje solamente con incendios. Y aquí hubo un incendio muy comentado, analizado, en fin, en términos de logística, de unas bodegas que quedaban por la octava cerca al lado de Industrias del Maíz. El peligro de esa conflagración es que si las llamas llegaban al lado de Industrias del Maíz, eso tiene maíz, que es completamente explosivo y podría generar una explosión gigantesca a nivel de Cali. Pero miren lo que le ocurrió a esta empresa en términos de producto terminado y en términos de materia prima. En el mismo sitio del operador logístico tenía el negocio guardado estas dos cosas. Entonces, ¿cómo se maneja un lead time y un stock de seguridad cuando usted tiene producto terminado y cuándo se maneja un stock de seguridad cuando usted tiene materia prima? Pero resulta que por aquí usted va vendiendo, pero por aquí usted va haciendo el consumo para llegar a la planta de producción. ¿Ya? Y estos serían los stocks de seguridad para usted seguir trabajando en términos de la planta, las órdenes de producción y de trabajo. Y este sería el stock de seguridad de producto terminado para usted vender. Pues resulta que en un incendio colapsaron los dos niveles de seguridad. No había ni con qué hacer, ni con qué vender. Ni con qué producir, ni con qué vender. Porque si a usted se le cae una pata de estas, pues usted tiene que llegar a algún tipo de búsqueda en términos de poder continuar. Porque si se le incendian las materias primas, pues usted deberá tener un stock de seguridad y buscar cómo va abasteciendo materias primas alternas para poder seguir acá en el proceso de venta o tercerización de la producción. Si se le cae la venta, se le quema el producto terminado y usted rescató las materias primas, pues sigue con este proceso fabricando, inclusive si es posible, con terceros. Pero en este caso fue muy notorio porque en la historia se registró la caída de ambos, los dos tipos de manejo de lead time, tanto de producto terminado como de materia prima. De manera que sí hay una interpretación muy interesante en términos de la anticipación y en términos de los efectos que pueden generarnos en los lead time este tipo de riesgos y de desastres. Bien. Continuando entonces, ¿qué nos está contando o qué es lo que nos cuenta el caso? Vámonos a la situación que nos trae el caso en cuestión de Todo por Katrina. Resulta que esta empresa y la persona de abastecimiento, este es Carlos, simplemente el caso nos cuenta un evento cotidiano de cualquier empresa, que este profesional de logística se va en vacaciones el 20 de agosto y está en agosto 16, está verificando cuánto hay
en inventarios y que esté aseguradas las materias primas para los proveedores, para sus clientes. Y esto es una acción no solamente porque yo me voy a vacaciones, sino que es la acción que usted tiene que estar permanentemente custodiando cuando usted está encargado de las compras y el abastecimiento. Cuando usted, las personas que está atendiendo las compras de esta materia prima, para saber la planta de producción, cuánta materia prima requiere para poder entregar a los clientes. Resulta que hay 106 toneladas en tránsito, que en septiembre 11 llegan 60 toneladas, que él tiene especificado 23 días de cobertura de inventarios. Recordemos un poco entonces, esa cobertura viene siendo esta cobertura que tenemos acá en los lead time. Tiene 23 días, tiene 23 días aquí en el stock de seguridad para los inventarios. Le han despachado, le han hecho 3 despachos de 20 toneladas en isotanques y que el 15 de septiembre llega ese pedido, pero comenzamos a mirar ya aquí en letra pequeña lo que está ocurriendo. Él tiene un lote mínimo de despacho, o sea, le entrega al cliente 25 toneladas. Eso es lo que le pide permanentemente al cliente. Eso quiere decir que él tiene 9 días de inventario en el cliente. Cuando estábamos evaluando al cliente en términos del stock de la materia prima que él tenía, quiere decir que él aquí en in-house tiene 9 días colocados aquí para que esta planta produzca sin ningún problema. Y cada 9 días tiene que estar abasteciendo ese punto de in-house. Pero en este caso, cuando sea septiembre 11, ya estamos a borde de 37 toneladas que le quedan, ¿ya? Que en términos de 9 días ya es muy bajo, o sea que llegan 60 toneladas cuando le quedan 12 toneladas todavía en el stock al proveedor, de manera que esto es todavía, han colocado literalmente el punto de reorden, el punto de reabastecimiento en este tipo de casos lo han colocado muy, muy bajo o muy cercano precisamente a la posibilidad de colapso. Eso es lo que nos quiere decir estos datos. Que este punto de reorden está aquí muy bajo. O sea, yo lo llevo casi inclusive lo he bajado tanto que lo llevo aquí en este momento a unos límites inferiores muy complicados. Porque al llevarlos a este punto en donde estamos haciendo este tipo de cálculos, cuando llega supuestamente el pedido, insisto en esa palabra, septiembre 11, no le queda casi nada en términos de inventario para poder tener maniobra. Entonces, la pregunta esencial en términos de una persona encargada o responsable de la logística es precisamente el diseño de estos ciclos. ¿Cuáles son los ciclos de reabastecimiento que va a tener? Y aquí en esta figura, pues estos ciclos se muestran muy bonitos. ¿Qué quiero decir con una figura muy bonita? Con unos ciclos muy bonitos, pues es que la teoría, los libros, siempre nos muestran cosas muy bonitas. Muy bonitas, ¿qué quiero decir? Miren la distancia que he tratado de hacer de aquí a aquí, de aquí a aquí, y seguramente el libro puede seguir mostrándome de aquí a aquí. Y siempre en la teoría, todos estos ciclos son fijos. Segundo, son estándares. Tercero, están en unos intervalos de tiempo seguros. Seguros quiere decir que siempre se repiten. Yo quisiera saber, y esta es la pregunta que siempre he hecho yo, dígame, ¿dónde aprendemos de este tipo de logística tan bonita? Una logística segura, estable, tranquila, predecible, en fin, esto nada más lo veo en la teoría. Y este es un error con ustedes directamente y con los profes que manejamos logística. Por favor, yo ahí sí me pueden decir lo que quieran, pero por favor, hago como lo que hizo en una película un profesor. Por favor, estos capítulos bótenlos. O no los tengan en cuenta.
porque les están enseñando cosas que no existen. La logística física no existe en términos fijos. Nunca, nunca, nunca. Estos ciclos se van a repetir de esa manera. Y siempre mi pelotera con colegas que enseñan logística ha sido esta. ¿Ya? Dígame usted para qué le enseña a la gente el Q óptimo, raíz cuadrada de 2 veces la demanda, eh, por el costo de colocar esa orden de compra, por el costo de colocar o de manejar unos inventarios. Esta fórmula es de 1918, cuando colocar una orden de compra se hacía en papel carbón. Y si usted abre su libro de operaciones, lo primero que le dice, regla número 1 para aplicar esta fórmula, conocer la demanda. Ah, perfecto. Si usted conoce la demanda, ¿usted necesita fórmulas? Estas peloteras han sido geniales, siempre. Las he tenido con colegas, con teóricos, en fin, siempre. Por una razón muy sencilla, porque es que yo a ustedes no les puedo enseñar cosas en logística que crean de que yo tengo abastecimientos fijos y que siempre el cliente me va a llegar en un punto fijo de stock de seguridad y siempre me va a abastecer lo mismo en el mismo punto. Nunca. Si yo creo que la teoría es así, pues eso es lo que yo voy a querer en términos del manejo del manejo de inventarios. Y cuando yo estoy manejando ciclos de abastecimiento, pues tengo que tener el diseño de estas políticas de Q óptimo, de puntos de reorden, de stock de seguridad de manera dinámica, no de manera estática o de manera segura. Y aquí es donde yo tengo que tener claridad de precisamente esta dimensión de la gestión de reabastecimiento de manera dinámica. La gestión de los consumos de stock de seguridad, ¿en cuánto estamos? Por ejemplo, en el caso, nos dice que debería tener más o menos entre 37 a 40 toneladas en este stock de seguridad, pero él llega solamente a 25. Luego vamos a ver de dónde sale esta cifra, pero ya aquí tenemos un problema de rango de stock de seguridad. Lo otro es que este stock de seguridad supuestamente debe durar entre 15 a 20 días y está diseñado para 14 días. De manera que no solamente está ajustado, sino que está restringido, se ha recogido. Y esto se hace mucho precisamente por la gran presión que se tiene sobre el manejo de los activos. Plata. De nuevo, cuando ustedes vayan a diseñar ciclos de abastecimiento, por favor tengan en cuenta que esto no estamos en el mundo teórico, estamos en el mundo real, donde usted estos ciclos los tiene que interpretar con la realidad del contexto donde esté trabajando. Y segundo, de nuevo, todo esto es un asunto de activos, de plata. No es un asunto de cajas, kilos, toneladas, litros, no. Esto es plata. Entonces yo para diseñar estos ciclos, pues por supuesto tengo que tener muy a la mano todos los datos financieros que me puedan permitir a mí llevar unos cálculos con mayor, no solamente precisión, sino poder evitar situaciones como las que yo puedo vivir en este tipo de condiciones. ¿Qué más se me puede presentar en este tipo de condiciones? Pues que no estoy gestionando la cobertura realmente. Con lo que estoy comentando aquí y acá, o sea, en los elementos en cuanto a stock de seguridad de días o, en fin, no estoy gestionando cobertura. Y estoy llevando toda la gestión a unos límites que son muy complicados de manejar porque el mundo real no se mueve realmente, no se mueve con la capacidad completa para usted poder llegar a manejar los límites. Y lo otro es que esta gestión tiene que estar siempre contrastada con la gestión de la situación de los riesgos reales que están sucediendo en términos del abastecimiento con los clientes. Y en términos reales, pues simplemente lo que estábamos hablando ahora, en términos reales puede ocurrir un incendio, puede ocurrir un desastre natural, puede ocurrir, y ojo, el 21N en términos de riesgos psicosociales y nosotros acá en el suroccidente cada rato, porque es que vivir uno anual es cada rato en términos logísticos, cada rato vivimos paros camioneros, marchas indígenas, en fin.
y no voy a entrar a cuestionar por qué lo hacen, sino simplemente lo vivimos en términos logísticos. Y en términos logísticos, el profesional de logística los tiene que entender, interpretar y darle gestión. Bien, continuamos con el caso. El proveedor, cuando vemos los datos del caso en términos que nos brinda la interpretación de cómo me abastece a mí la materia prima que yo le compro a él, de nuevo, ubiquémonos en dónde estamos hablando. Yo estoy hablando aquí, exactamente, estoy aquí y tengo un proveedor aquí en Luciana. Y ahora vamos a ver cómo es el envío logístico o la operación logística entre mi proveedor y yo. Y resulta que el caso nos muestra varios datos. El primer dato que nos muestra es que el proveedor está ubicado en una zona que se demora 4 días para salir a un puerto, que es un puerto intermedio. En ese puerto puede permanecer hasta 2 días y luego se va a un puerto de transbordo, que ya es un puerto ya más grande, donde aquí se demora otros 4 días. Y ya comienza el despacho, que pueden demorarse 5 días en ese transbordo para iniciar viaje. Y estoy hablando de transporte marítimo. O sea, que de aquí hasta este puerto y de aquí hasta donde yo llego, que es Buenaventura, han ocurrido todos estos días. No solamente 4 días de transporte terrestre, 2 días de espera, otros días de transbordo y luego ya arranca el viaje. Son 10 días con un factor en la mitad que es el paso por el Canal de Panamá. Y cuando estamos hablando del Canal de Panamá, pues una cosa es decir el Canal de Panamá escrito aquí en este papel. Otra cosa es decir, bien, ¿usted dónde está pasando? ¿Está pasando del Pacífico al Caribe o está del Caribe al Pacífico? Y entonces comenzamos a hablar del tráfico en el canal. Tuve la oportunidad de acompañar a la gestión logística en Panamá por más de 10 años, yendo permanentemente en el año, inclusive a dictar seminarios aquí mismo en las personas, en los operadores portuarios del canal, que es un espectáculo dictar clase ya, estar dentro del Canal de Panamá. Pero comenzaba a entender un poco de cosas que nosotros por fuera no entendemos del canal. Una cosa es el tráfico Pacífico-Caribe, otra cosa es el Caribe-Pacífico. Y entonces aquí tenemos unos problemas de tránsito muy interesantes de las navieras. Y como yo, buque que viene de algún puerto en el Caribe, en la zona este de Estados Unidos, en fin, o Europa, anuncia paso por el canal y compra, porque esto hay que comprarlo, compra, hace cita, se presenta y compra precisamente ese paso por el canal. Pero resulta que pueden ser días de espera, dependiendo de las condiciones en que esté ocurriendo el paso del canal. Y aquí me puedo encontrar inclusive condiciones tan extrañas que es de las preocupaciones más grandes que tiene en este momento el Canal de Panamá relacionado con el cambio climático. Porque resulta que el canal está inmerso en un lago que se llama el lago Gatún. Y el lago Gatún comenzó a presentar unos deterioros visibles a partir de la deforestación que le estaban haciendo alrededor del lago. Que por supuesto la siguen atacando, en fin, pero tenían que trabajar muchísimo esta deforestación. Pero no solamente es la deforestación, sino también la variabilidad climática. Y entonces ustedes me dirán, bueno, ya está el IOTA andando y va para Guatemala, pero ¿cómo? Si ustedes ven hoy el día cómo está, y vayan, miren ustedes una foto satelital, lo que implica un huracán. Yo me pregunto cómo estará el Canal de Panamá en este momento. Y entonces tenemos unas condiciones aquí climáticas muy complicadas, porque hay días, y ya ocurre, que está el nivel de nubosidad, que hay tanta neblina, que la operación tiene que ser muy exacta. En otro sentido, también el canal, por dentro, los buques van navegando por una cinta, un canal muy estrecho, que tienen que cumplirse unos pasos exactos a una velocidad perfecta. De manera que no es que si vaya a navegar por el lago, pase sin ningún problema. El canal acá adentro tiene una capacidad de buques que van para un lado, van para el otro, pero no pueden estar todos al mismo tiempo.
Y por supuesto las esclusas. El paso de esclusas en un lado y en el otro, lo que significa, incluyendo el nuevo juego de esclusas que tenemos o que las navieras están disfrutando en este momento. Y otra cosa es el tráfico del Pacífico hacia el Caribe, ¿ya? Donde normalmente aquí estos son un tipo de naves muy diferentes al tipo de naves que se mueven en el Caribe, o las que hacen tránsito muchas veces del Pacífico y por una razón muy sencilla, vienen de China. Entonces, usted tranquilamente, de pasada del Pacífico al Caribe, porque siguen para acá, Estados Unidos, se puede encontrar un buque de 14.000 toneladas, de 14.000 contenedores, 11.000 contenedores, 12.000, 14.000 contenedores, que son los megabuques, que son los que ya pueden pasar por este tipo de esclusas. Antes no podían pasar. Y este es el cambio más grande que se ha vivido en términos geopolíticos y de navieras. Cuando vemos este canal, antes los buques tenían que hacer este ciclo, los que venían de China porque no podían pasar, pues ahora ya pueden pasar y van para Europa o van para Estados Unidos. Pero es tal el nivel de carga que aquí dejan alguna carga en el canal, y ahora es tal el nivel de carga que se están quedando en el Callao y ahorita se van a quedar en Ecuador. ¿Y Buenaventura qué? Pues esto es lo que no han visto, o no han querido ver, o no nos quieren contar, la tristeza con Buenaventura. Un puerto que se está quedando relegado. Tristísimo lo que está sucediendo en este momento en términos de ocupación del puerto, la caída completa en términos de flujo de contenedores, donde las navieras ya no quieren operar en Buenaventura, sino que siguen derecho para Ecuador, el nuevo puerto que está ya operando, y Callao que cogió una ventaja impresionante en términos de los buques post-Panamá, de manera que se bajó la operación portuaria y nuestros políticos, empresarios, en fin, no dimensionan lo que significa una geopolítica marítima en términos de naviera y en términos de carga. Pero ¿por qué me he detenido a mostrarles a ustedes qué es esto? Pues para que miren las condiciones de los riesgos que nosotros podemos llegar a tener que interpretar más allá de lo que nos está contando un caso. Porque resulta que todos estos son riesgos portuarios. Claro, ustedes me dirán, no, pero es que él ya a los 10 días, él llega aquí a Buenaventura y luego le entregan a la empresa. Listo, ¿cuántos días llevamos aquí ya? 4, 8, 10, 15 y 10, 25. Y supuestamente, según el caso, según lo que nos están contando, ya tenemos un primer problema, ¿no? Donde él tiene un stock de seguridad de 14 días. ¿Ya? Y donde estamos hablando de que solamente tiene 25 toneladas de paso, solamente de estar permanentemente colocando a ver con este stock de seguridad que es lo que estamos viendo. Y aquí tenemos el otro lío en términos de los riesgos. Las cuentas no dan para tener en cuenta no solamente los riesgos de puertos, porque puede suceder riesgos en este puerto, puede suceder riesgos en este puerto, ya les hablé el paso del canal, los riesgos que pueden llegar a tener, y por supuesto nuestra querida Buenaventura, que desafortunadamente también sufre riesgos no solamente climáticos, sino sociales, paros permanentemente en términos de transportadores, en términos de la calidad de vida que tenemos en este puerto, en fin. Y por supuesto los riesgos que se pueden vivir en términos del transporte terrestre. No solamente estamos hablando de los riesgos marítimos o de la operación portuaria, sino los riesgos del entorno y del ambiente que pueden ocurrir en cada uno de estos elementos que estamos trabajando aquí, y los riesgos asociados con el transporte terrestre en términos del conductor y el camión. ¿Y el Brainer, ya volviste? Sí, profe, acá estoy. Dale, entonces, cuéntame, ¿qué opinas acerca del caso, lo que nos cuenta y lo que estamos viendo acerca de los diferentes tipos de riesgos? No, pues, profe, o sea, pienso pues que debe existir una planeación en el cual pues se tenga muy en cuenta cómo poder mitigar
esos riesgos porque hay algunos que es imposible pues poder predecirlos, pero pues al menos tener herramientas para poder mitigarlos. Pues algunos como pues lo estábamos viendo se me olvidó cómo es, pues con el huracán, pero lo que decía mi compañero José Manuel era que pues siempre se podía, digamos, con anticipación poder prevenir si ese huracán iba a pegar en alguna parte. Sino que, pues, o sea, lo que yo tengo como muy entendido es que muchas veces no hay como esa comunicación asertiva con esos sitios y entonces puede haber sido que eso de lo que haya pasado en Providencia, incluso ellos ni se hayan enterado, pues, que se, se haya acercado un huracán a ellos, mientras que otras partes del país, pues, no, o sea, no lo alertaron en ese entonces. Entonces, pienso pues que a pesar de que ya contamos con buena tecnología para eso, muchas partes están siendo aisladas de esta comunicación y pues eso no prevé los riesgos que puedan pasar en esas zonas. No sé Sí, qué. tienes razón, pero fíjate cómo, por ejemplo, no es la primera vez que se trataba, o sea, acerca de un huracán por los lados de Caribe a San Andrés. Ya había ocurrido en el año pasado y antepasado. Inclusive a un huracán alcanzó a tocar la Guajira. De manera que la evidencia, y eso es lo que está ahorita en este momento en discusión con los negacionistas climáticos, es que estaba evidenciado que la ciencia lo estaba mostrando. No solamente la cantidad de huracanes, o sea, racimos de huracanes llegando, que antes eran 3, 4 y eso. Y ahorita estamos inmersos de uno tras otro, tras otro, tras otro. Y cada vez más intensos, fuertes, con rutas inesperadas como este que ya Nicaragua había sufrido antes, pero al parecer es como que se están pasando de Caribe a Pacífico. Y eso ya es otra condición muy diferente de comportamiento de huracanes. Pero en términos de Bueno, Colombia es triste en términos nuestros de vernos tan faltos de precisamente hacernos este tipo de preguntas que estamos viendo en, que estamos viendo en este caso. Preguntas que tenemos que contestarnos o aprender a interpretar. y Eh, bueno, Jesús pero en Rodríguez. otro caso, también, digamos, en los suministros, ¿no? O sea, pues Providencia pues es una isla muy pequeña también, pero pues no solamente de que digamos, depender de los insumos médicos que hayan en el hospital, sino de que hayan estrategias en el cual, pues, hayan botiquines de primer auxilio, no sé, dependiendo un tipo de casa o algo así, o unas camillas especiales, pues, que permitan, en caso de que, como te había dicho, de que siempre se ha estado presentando esto de los huracanes, o sea, ya han pasado varias veces, pues que se pueda dar auxilio inmediatamente mientras llegan las otras provisiones. No, claro, válido. Pero es que uno ve los videos y uno se pregunta, ¿cuántos países en el Caribe tienen todo este aprendizaje y nosotros no hemos hecho implementación de esos aprendizajes en San Andrés y Providencia, en fin? Y San Andrés solamente fue noticia de todo el mundo hablando cuando le quitó Nicaragua un pedazo de mar, que nos quitó tramos de mar, pero el resto, olvidado completamente. Y lo que veo en los videos es que la gente, el huracán le levantó los techos, o sea que hay estas tecnologías precisamente para habitar en países donde eso es no solamente posible, sino que con toda seguridad va a ocurrir. Bien, entonces como estamos viendo, yo tengo que tener unas preguntas o tengo que tener, la cultura que tengo que desarrollar es precisamente a través del pensamiento crítico aplicado a la logística y a la supply chain, tanto management como network. Es hacerme las preguntas que cotidianamente la gente no se hace y no significa que es que no vaya a dormir, significa es que usted tiene la cultura acertada para hacerse las preguntas que normalmente la gente no se hace en términos de trabajo, operación, todo esto.
Si vamos viendo el caso, entonces nos muestra una organización con Carlitos con 24 años, que puede ser cualquiera de ustedes ya o cuando esté próximo a grado. Pero la pregunta para él sería, bien, ¿y cuál es la experiencia que él tiene acerca de la percepción de riesgo? Esta experiencia se desarrolla. Y como les digo, no solamente es, bueno, listo, por lo que hayas vivido, sino que se desarrolla es a partir de la capacidad que yo tenga de análisis de los contextos, experiencias de otro, literatura disponible, noticias, en fin, sobre lo que significa esta percepción de riesgo. ¿Qué alcanzo a ver yo cuando veo riesgo? Y también lo dijimos, pues se fue a vacaciones, sí, pero el soporte de información que él maneja es muy básico porque precisamente su único soporte es Viviana. Una persona muy joven que tiene muy bajo capacidad para manejo de estrés. Y resulta que ustedes en logística y supply chain, esta es otra competencia personal. Esto sí es muy personal que tienen que desarrollar. El manejo de estrés precisamente para entender que estamos en entornos con una dinámica muy fuerte, donde hoy, mañana ocurren unas cosas, pasado mañana otras, pero tenemos que desarrollar esa capacidad de anticiparme, a pesar que hayan momentos o circunstancias donde no se puede lograr. Y por supuesto, también Carlos vive unas situaciones personales muy de su casa, su matrimonio, pero que esto evidentemente, según el caso, le incrementa sus niveles de tensión también en términos de todo lo que tiene que operar con la responsabilidad que maneja. Tiene una coordinadora de tráfico que lleva 4 años en distribución, pero al parecer no se evidencia tampoco en el caso una mayor colaboración. Y tienen un jefe con 12 años de experiencia en logística, pero de mal genio y perfeccionista, que esto también nos da una interpretación donde son cualidades o características de carácter que no favorecen la operación logística. A ver cómo se los digo de esta manera. El perfeccionismo en logística no le va a ayudar siempre en todas las operaciones que usted tiene que trabajar de manera perfecta en logística. Y eso es un juego de palabras muy harto. Porque sí, evidentemente usted tiene que buscar un nivel de cumplimiento en términos de condiciones, pero es que usted tiene que tener un altísimo nivel de flexibilidad precisamente para poderse adaptar a todas las circunstancias que están operando permanentemente. Tienen una percepción de logística donde solamente les interesa la entrega de materias primas precisamente a los clientes que tienen y es de manera muy reactiva. O sea, todas estas personas tienen una interpretación de riesgo muy baja. Digamos que aquí estarían los actores del caso y tienen una capacidad frente a riesgo muy baja en términos interpretativos para poder llevar a cabo lo que están haciendo. Pero también comienzan a ocurrir otras cosas, que las experiencias individuales comienzan a sumar cuando usted está hablando de gestión de riesgos. Y aquí hay una posibilidad muy grande en términos grupales de poder llevar a cabo esa interpretación o madurez de riesgo, donde hay que tener un balance de la presión de los roles, cargos y responsabilidades precisamente con la gestión de riesgos que tenga yo como función a cargo. Y que tener un paradigma como lo tiene esta empresa solamente en términos de abastecimiento no colabora para una interpretación integrada, holística, completa o sistémica de lo que puede ser el riesgo. De manera que también, viendo lo que nos está presentando el caso en términos de lo que está ocurriendo con la situación que estamos analizando, parece ser que la organización, tal como está establecida, tampoco tiene una buena capacidad para poder manejar los riesgos. Siguiendo con la empresa, entonces, por supuesto, muy interesado en cumplir para sus clientes que hacen papel como producto terminado para abastecer canales y mercados. Con un in-house de 10 días que tenemos en este momento por trabajar 9-10 días, tenemos que esta empresa ha generado un punto de inflexión aquí en toda esta situación.
o en todo lo que tenemos en términos de la referencia con el caso. Y es precisamente el disponer de cláusulas de compromiso, penalidades, que esto llega a, digamos, a influir sobre todo el sistema de abastecimiento, del manejo de los inventarios. Sobre cómo me pregunto con los costos de suministros, estos costos de abastecimiento, y sobre todo solamente se mira en corto plazo estos riesgos de venta perdida. Siendo así, no se proyecta todos los niveles que posiblemente pueden estar asociados con riesgo, sino que solamente se está mirando este puntico de aquí. Y es tan fuerte esa condición de la cláusula que no se llegan a mirar todas las condiciones de abastecimiento, sino que todo es como un punto convergente y no desarrollan pensamiento divergente, sino a esto, a esa cláusula. Y no se llega a mirar de manera amplia los riesgos de abastecimiento en términos de costos o en términos de no suministro. De manera que caemos de nuevo en esta condición que está en el caso. Bien, pero pasando a lo que nos está ocurriendo ya de manera más amplia, más allá de lo que nos diga el caso en términos de que hay unas cláusulas por cumplir, que hay unos días de inventario, que, en fin. Realmente tenemos un problema de interpretación de la diferencia entre riesgo y desastre. Y tiene que ver mucho con riesgo y peligro también. Porque esto es no controlable, mientras que esto usted tiene posibilidad y probabilidad de poder hacer gestión. Y no estoy hablando de control. Usted puede mitigar el control, usted puede darle gestión, usted puede, en fin, ¿ya? Pero tenemos que quitarnos un poco o disminuir un poco esa presión que hay sobre lo que significa el control de los riesgos. Porque riesgo es riesgo, lo que usted puede hacer es gestionarlo. Pero lo que es peligro de desastre simplemente ocurrió o está ocurriendo, sucedió, no es controlable. El huracán sucedió, punto. Le hace el de San Andrés Providencia o le hace el Katrina, pero sucede. Riesgo. Entonces, riesgo. La zona del Caribe tiene un altísimo riesgo de ser impactada por huracanes. Eso es riesgo. Donde usted puede evaluar la posibilidad, la probabilidad. De nuevo, esto es cuantitativo y esto es cualitativo. Y en esta clase les he hecho varios llamados de atención como ingenieros industriales. Ustedes se sienten muy cómodos en el mundo cuantitativo, pero en el mundo cualitativo no se sienten cómodos. Y resulta que las posibilidades, ustedes también las tienen que evaluar, así como usted es capaz de evaluar las probabilidades. Y frente a que usted le den una noticia o que simplemente usted sepa o que los datos lo digan, que el histórico de huracanes dice que hay una alta probabilidad de que pase por San Andrés y Providencia, pero la posibilidad se hace cada vez más fuerte a medida que estos datos de probabilidad lo demuestran. Sí, claro, y entonces comienzo a hacer unos escenarios con esta información sistémica donde me pregunto qué pasa si, y entonces comienzo a desarrollar capacidades y patrones de comportamiento frente a lo que es riesgo. Si yo logro hacer esto, cada vez que suceda un desastre, estoy más preparado, porque es que el desastre ocurre. Llegó el huracán, listo, está ocurriendo. Es más fuerte de lo que habíamos analizado. Los escenarios que habíamos pensado no nos daban ni siquiera para lo que está sucediendo. Y esto es lo que uno escucha en las noticias en YouTube, lo que están transmitiendo en este momento. Que lo que sucedió es mucho más fuerte, impactante de lo que ellos pensaban que podía llegar a suceder. ¿No lo tuvieron en cuenta? ¿No les dio la cabeza para pensar en un escenario? No sé. Pero nos está mostrando que aquí hay una brecha muy grande. Y esos son los contextos de crisis, ¿ya? ¿Y cómo nos comportamos frente a una crisis? Está sucediendo el desastre. ¿Usted cómo se comporta cuando ya está sucediendo el desastre? ¿Usted cómo se comporta en medio de esta crisis? Y entonces,
comenzamos a ver que esto se retroalimenta, porque cada vez que pase una crisis, usted va a tener mejores conocimientos para manejar riesgos, pero cada vez que usted analice riesgos, va a tener mejores conocimientos o comportamientos para poderse coordinar y poder llegar a satisfacción en términos de comportamiento en un desastre, en medio de un desastre. Y estos dos elementos le va a permitir a usted comenzar a hacerse algunas preguntas muy interesantes. ¿Qué es la gestión de la supply chain en medio de riesgos y en medio de desastres? Porque son dos momentos determinantes. Comportarme aquí o comportarme acá. Y cómo preparo la supply chain aquí y acá. Y cómo yo percibo los desastres. ¿Ya? Desastres no conocidos. Les voy a dar uno. No conocido. ¿Ya? El COVID. ¿Es un desastre? Sí, está sucediendo. ¿Teníamos toda la información sobre el riesgo? Sí, hubo 3 previos, incluyendo un SARS, nos faltó el MERS, pero el SARS significaba simplemente lo que hasta ahora conocíamos y el MERS significó que le incluyeron el componente de los problemas respiratorios. Pero que sí hubo 3 alertas anteriores desde el 2013, 2008 y si vamos para atrás. Bueno, y sin contar el histórico de pandemias que tiene la humanidad, sí, todavía. Pero acerquémonos por aquí. 8, 13, 12, 11, fiebre aviar, vaca loca, en fin, sí lo había ocurrido. Pero ya cuando nosotros no aprendimos de aquí y se nos vino encima de esto, es donde viene la complejidad que estamos viviendo en este momento. En términos de percepción de desastre, en términos de lo que debo concebir también como una experiencia de un riesgo, cómo alimento yo la percepción de riesgo y cómo alimento la percepción de desastre de manera conjunta, la voy retroalimentando. ¿Y qué ocurre cuando yo estoy pensando en cómo debo gestionar cada uno de estos? Pensar en una supply chain en términos de un riesgo tiene unas condiciones de interpretación muy diferentes a cuando yo estoy opinando ya o trabajando en medio del desastre. Se incendió el centro de distribución, ¿qué hago? Y tengo ahí todo el producto terminado. Ya sucedió. La historia, análisis, los seguros, en fin, lo que sea, eso ya es operación de otros mandos administrativos. Pero yo como gestor de supply chain, ¿qué voy a hacer ya cuando sucedió el desastre? Y lo otro que también tenemos que preguntarnos somos los niveles de cómo vamos ascendiendo en términos de interpretación de riesgo de desastre. O sea, como yo estoy en medio del piso, pero tengo que tener ya desarrollado un pensamiento táctico, uno estratégico y uno sostenible. Nos vamos a dar cuenta por qué aquí el sostenible es tan importante. Pero resulta que en la mayoría de nuestras empresas, tanto en supply chain management como en logística, a duras penas llegamos hasta aquí, al nivel táctico. Pero no interpretamos el nivel de piso fácilmente. Tampoco cómo ascendemos o descendemos en estas medidas y hacer el zoom out, zoom in de manera adecuada para poder desarrollar esas interpretaciones de riesgo y desastre. Una habilidad o una competencia que debemos tener presente para la logística y la supply chain. En un zoom in yo me voy derecho al piso y sé qué es lo que está ocurriendo momento a momento. En un zoom out yo tengo que entender hasta lo sostenible del cuento o el nivel de estrategia de lo que yo estoy operando. Y es así como pues nos encontramos que en esta empresa simplemente nos vamos a un nivel reactivo solamente. No solamente sucedió, sino que comienzan en esta empresa a dar un poco de palos de ciegos. Y no comprenden nada de lo que está ocurriendo. Toman una serie de decisiones que ya las vamos a ver, pero que solamente hacen parte de ese ciego, porque ni siquiera entienden en términos de piso qué está ocurriendo con los inventarios, recursos que tienen, que está ocurriendo ya. Y en términos de riesgo, las fuentes de información, así ya lo vimos, ellos tenían unos malos cálculos de lead time, tenían unos niveles de cobertura que no eran
de acuerdo con la realidad, y de aquí para arriba pues no tienen nada de esto, no tienen modelos de escenarios para saber qué hacer con estos recursos en términos de estratégica, qué hacer con esos planes de escenarios, cómo establecer la estructura para volver al orden o por lo menos a la estructura de trabajo donde ya puedan operar sin problema. De manera que haya una serie de elementos que nos permita entender qué es lo que está ocurriendo en términos de establecer este orden. Y a nivel sostenible, poder tener patrones de comportamiento permanentemente frente a los riesgos que me permita operar de otra manera muy diferente en términos de los eventos que están sucediendo en medio de una crisis. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues que les cayó encima el huracán, ¿ya? Y al caerles encima el huracán, pues simplemente tenemos esta situación que está sucediendo. La planta del proveedor ha sido evacuada, el contexto de la situación es de un desastre ya. Usted tenía unas órdenes de compra colocadas ya para que le llegara esa materia prima, pero resulta que ocurre el huracán, una gran ruptura en términos de desastre que le está también llevando a daño todo lo que significa riesgo. Y en términos de esto, pues todo esto se comienza a amplificar de una manera absurda, porque aquí tiene usted la ruptura, pero todo esto comienza un proceso de amplificación muy grande. A partir de lo que está sucediendo aquí con el proveedor, el daño se comienza a amplificar. Y todos solamente están mirando, ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir, todos están mirando es esto de aquí. No están mirando para nada las consecuencias que esto puede traer. En términos amplios, no están mirando qué significa en este foco gigantesca de operación, sino que tanto la empresa con su persona responsable como Carlos como proveedor, los dos están solamente atrapados aquí en este punto. Y miren todo lo que va llegando por acá atrás en términos amplificados. Hay ruptura a través de este huracán y una ruptura gigantesca en términos de lo que puede llegar a implicar para la operación logística y supply chain. Esa ruptura, como estamos viendo, nos lleva a comprender otras, o nos lleva a tener en consideración otros elementos que también nos va mostrando el caso. Como por ejemplo, algo que pasa inadvertido normalmente cuando estamos analizando los riesgos. No pensamos en los eslabones más pequeños. Y un eslabón pequeño en este caso, ya pasó el colapso, la ruptura, en fin, todo está sucediendo, es el embalaje. El problema que hay entre el isotanque y el IBC para el abastecimiento de esta materia prima. ¿Cómo se entrega esta materia prima? Y aquí es donde nosotros no alcanzamos a tener en cuenta cómo se verifica este embalaje, cómo se hace mantenimiento, qué tipo de sustancia química tiene. Y de nuevo, en los riesgos, normalmente lo que ocurre es que el eslabón más pequeño es el que rompe todas las estructuras o posibilidades. No pierdan de vista esta interpretación, los riesgos están en los detalles. Y siempre el eslabón más débil es el que le va a usted a generar el desastre amplificado más grande. Lo que usted nunca esperaba puede arrancar con un pequeño detalle. En términos de aprendizaje de centros de distribución, ha sido frecuente el aprendizaje correspondiente a las zonas de donde se cargan las montacargas. Las montacargas son normalmente eléctricas o son a gas. Ambos funcionan con medios o instrumentos que pueden llegar a ser de alta peligrosidad. Pues el gas no solamente es explosivo, y las montacargas funcionan con baterías eléctricas que pueden igualmente generar cortos y daños. Y ya están documentados casos donde los incendios en centros de distribución fueron generados por daños o sobrecargas o daños eléctricos generados en el cargue de las montacargas, y es un eslabón muy pequeño que es muy frágil en términos de lo que está sucediendo. O el video que vimos la semana pasada como un pequeño, que para uno desde un video lo ve como un pequeño toque nomás a una infraestructura de almacenaje y todo el efecto dominó que
Eso genera que la palabra efecto dominó es muy típica cuando uno está analizando precisamente la gestión de los riesgos. Uno piensa en esa amplificación en términos de ese efecto dominó. Lo otro que también nos dice el caso es que Carlos trata de alargar lo que es el stock de seguridad, hablando precisamente con el encargado de la producción del cliente, a ver si de pronto puede bajar los ciclos por día, tratando de alargar un poco la extensión de ese suministro, ya en ritmo de producción, aunque es acertada esta interpretación y en el caso se muestra como una de las posibilidades que usted puede trabajar cuando está en riesgos de suministro de materias primas, resulta que no le da. De manera que también usted tiene que entender los ritmos no solamente de operación y de producción propios, sino de los terceros, precisamente para que esos ritmos de producción o sobre esos ritmos de producción usted trabaje los riesgos de suministro de abastecimiento. Y a partir de esos ritmos es que usted puede establecer precisamente lo que estábamos hablando, comenzando la clase acerca de lo que significa la gestión integrada del lead time. Pero resulta que hay más en el caso que todavía no es claro por qué sucede, pero el caso hace referencia a una condición también que puede ocurrir y que el proveedor es también una filial de una multinacional y que tiene otras filiales en otros países, pero que resulta que aquí ha ocurrido un colapso de suministro para esta filial, pero se nota claramente que no hay una red para crisis, que simplemente cada uno tiene que atender el efecto dominó de los colapsos que está ocurriendo con el abastecimiento que le corresponde, pero que no hay análisis de desastres de manera transaccional, que no se miran entre países, que no se miran entre filiales, lo mismo con el riesgo, donde no hay planes de desarrollo, sino hay un sálvese quien pueda en términos de cada uno de manera individual, donde ya lo dijimos, no hay una red para las crisis y hay una muy débil negociación. ¿Por qué presentarlo de esta manera frente a lo que ocurre con una filial? Porque no hay un contexto transversal de los riesgos, o sea, ni siquiera o solamente ahí es donde la empresa comienza a sentirse que hace parte de algo más grande como es una multinacional, pero no entiende o no conoce el término de esa transversalidad que puede lograr para poder atender el efecto dominó de los riesgos o en este caso de un desastre. Y cómo entre filiales pudieran precisamente llegar a tener apoyo para poder continuar. Eso así como Carlos no tiene varias cosas en términos de esta gestión de riesgos. No tiene en su cabeza pensado escenarios, no tiene políticas globales de riesgo, no tiene una evaluación de suministros a nivel global, no, no tiene consideraciones en términos de, de los riesgos, en términos de decisiones, y simplemente tiene dos filiales, o sea, él no mira esto en términos de multinacional y tiene dos filiales a las cuales recurre. Pero es muy inquietante que una de ellas simplemente diga que accede voluntariamente a trabajar con la empresa. Pero todos están solamente evaluando opciones de tiempo y costo, en especial de costo, porque todos están pegados alrededor de lo que significa ese documento con el cual ejercen penalizaciones para la empresa. Juan David, ¿qué has aprendido hasta aquí? Deimar, ¿qué has aprendido hasta aquí? Juan Sebastián. Bien, ¿quién nos quiere aportar qué han aprendido hasta aquí?
¿Profe, me escucha ahí? Sí. Listo, profe. Pues, pues sobre todo es en la parte de los riesgos como tal las afectaciones que tiene como tal en la cadena de abastecimiento y sobre todo en los canales. Pues también es una de las cosas que estamos presenciando ahora, porque pues podemos ver el ejemplo, por ejemplo, del huracán. Yo pues no, la verdad no conozco muy bien como tal el país, pero sí sé que de alguna u otra forma las empresas se ven afectadas por eso. Y entonces el transporte como tal, o sea, la cadena de abastecimiento se podría parar por eso, porque tampoco pues en cuanto a viajes y todo eso. Entonces son temas que son muy importantes tener en cuenta, aunque son muy improbables, pero pues estamos viendo de que en realidad sí pasan y de que tenemos que, no solo tenemos que ver un paso adelante, no solo como que mi proveedor y mi cliente y ya, sino que como que debemos ver toda esa cadena, todo lo que conlleva, o sea, como el origen de mi producto y el destino final de mi producto. Pero el origen no solamente es como mi proveedor, sino que puede ser mi proveedor de proveedor. Y en la parte de cliente no solo el cliente, sino que puede ser cliente de cliente. O sea, es como tener una visión más general del producto o el servicio. O sea que hasta aquí has podido mirar cómo es muy importante desarrollar esa visión integrada. Exacto. Bien. ¿Quién más nos quiere hacer algún aporte? Gina, ¿estás por ahí? Profe, pues yo también como que pienso un poquito lo mismo que mi compañero Deimar y también miro como la importancia de tener como un plan de acción ante posibles situaciones que se va a presentar. O por ejemplo, eh, no sé, se me ocurre que si uno solo tiene, em, si uno produce algo que, que depende directamente de un producto, que me lo da un proveedor, pero solamente tengo un proveedor para eso, que está ubicado en cierta parte, o sea, debo en algún momento tener como la otra alternativa para ver qué voy a hacer si algo llega a pasar con ese proveedor o con lo que lo rodea. Ok, Fabián. Como ese, eso, como decía mi compañero, son situaciones que son un poco probables, pero que pueden pasar. Ok, Fabiana, gracias por el aporte y aprovecho para recalcarles algo. Por favor, así como les digo que puede sonar extremo, quemen el capítulo que les muestre condiciones estables en la teoría con relación a la logística, los inventarios, la supply chain, en fin. El llamado a atención es siempre contrasten la teoría con la realidad y sobre todo contrasten la teoría con quién y dónde se está escribiendo esa teoría. Con lo que nos dice Fabiana, ocurrió algo que nos ha hecho mucho daño, no solamente aquí, sino en términos generales, pero hablemos de aquí. La teoría de compra llegó desde los 90 diciendo que usted tenía que enfocarse solamente en uno, máximo dos proveedores. Y de peso nos dio por traer todo de China, con unos costos impresionantes porque los ciclos desde China, si no le da una vez, dos veces al año máximo. Los lead times son impresionantes, nada más el viaje. Y eso le genera a usted unos niveles de inventario muy altos. Pero lo más complicado es cómo, con testimonios en mano, en fin, muchas empresas documentaron que le compraban a chinos, pero que no cumplían con la calidad de las muestras que enviaron. O cuando llegaban y abrían el contenedor no era lo que habían pedido, pero usted qué va a hacer ya con un contenedor aquí abierto y no tiene materias primas porque se prometió traerlo todo desde China. Pero solamente vinimos a caer en cuenta de lo que habíamos hecho cuando colapsa China, se cierra China, no llega nada de China y entonces ahí nos damos cuenta que es que tenemos que desarrollar el proveedor local. Muy triste. Habernos olvidado de nosotros mismos durante más de 15 años, tal vez 20, donde no nos desarrollamos ni nos ayudamos entre nosotros, simplemente por estar buscando siempre una opción de tiempo-costo que además en tiempo no es favorable, y con una teoría de inventarios que está muy buena para países desarrollados que tienen altos niveles logísticos de conexión, buenos niveles de transporte, en fin, todo lo demás, pero no en Colombia, donde aquí miren, asómense a la ventana, estamos en un invierno,
y de repeso con un huracán pasando en el norte. Y esto es Colombia. Pues, ¿qué hacemos? No hay más. Estamos aquí. Tenemos que atender nuestra realidad. Pero yo no puedo atender nuestra realidad solamente pensando con teorías traídas de otros países donde ni siquiera las reflexiono, las interpreto o las aterrizo a nuestros contextos. Que es donde hay un gran trabajo para hacer con ustedes. Bien, continuemos con el caso. Miren cómo, por ejemplo, en el caso nos muestran que hacen un análisis muy simple, aparte de árboles de decisiones, pero muy simple contra riesgos. ¿Ya? Es muy lineal, decir que hay o no hay inventario, si hay o no isotanques, o qué tipo de embalajes hay, y cuántos días toca, pero solamente analizo un solo tipo de suministro y mire que me da 32 días. Pero yo no busco opciones, rutas aéreas, marítimas, terrestres, marítimas combinadas, en fin, multimodalismo, todas las posibles opciones que pudiéramos tener en términos de poder atender un colapso de estos, ¿ya? Y lo mismo ocurre desde Suecia. En el análisis que hace desde Suecia, simplemente ocurre lo mismo, que es una visión muy reducida de los lead time, ¿ya? Para 45 días, pero de manera reactiva, solamente por lead time, donde se hace análisis punto a punto solamente de las rutas, pero no con una estructura de abastecimiento. Todo se hace con una estructura única. De manera que, ¿qué podríamos también decir sobre lo que está pasando con Carlos? Carlos definitivamente no entiende estos contextos, no solamente en horizontes de escenarios, que incluye las relaciones con estas filiales, sino que no tienen los contextos de los futuros posibles. ¿Cuándo será el próximo huracán? Y esa pregunta es válida en este momento, inclusive para San Andrés y Providencia. No han terminado de salir con lo que están viviendo y yo ya le estoy preguntando, ¿y cuándo va a ser el próximo? Y aquí es donde se traslapan las condiciones de desastre. No hemos salido de atender lo que ocurrieron con unas condiciones de personas, empresas, en fin, en un punto dado, y yo estoy preguntando por el siguiente. De manera que en estos entornos de desastre nosotros tenemos que estarnos haciendo nuestras preguntas traslapadas continuamente. Y hacia adelante precisamente también en términos de poder entender las rupturas, cómo pueden llegar a generar rupturas con el cliente donde no se hagan negociaciones gana-gana, porque ambas empresas, tanto Carlos como el comprador de la otra empresa, está atrapado precisamente donde no está mirando un gana-gana que le permita poder atender la posibilidad de abrir contextos donde se mire esto de manera integrada. Porque así como aquí hay huracanes, pues cada uno de estos podrá llegar a vivir condiciones de riesgos o de desastres que no nos da. No nos da porque miren lo que está ocurriendo en este caso. El proveedor colapsó, hay un desastre, es un área de huracanes. Pero también está ocurriendo algo mucho más grande que la presión de cambio climático, que es lo que estamos viviendo ahorita, que ya lo hemos comentado, y eso genera todas las rupturas posibles. Donde el transporte terrestre, el marítimo, todo esto se cae, donde estos ciclos climáticos ya no presentan ritmo, sino que son inesperados. Y esto es lo que nos está llevando a estas condiciones, precisamente donde yo no miro en una lógica, solamente miro una lógica de inventarios y no estoy mirando una lógica de riesgos. Y sobre todo, no estoy interpretando la posibilidad que nos puede brindar la Supply Chain Network, la Supply Network Management, que nos puede brindar frente a los riesgos y los desastres. Y en la medida en que yo no tenga esta interpretación amplia, que hoy en día, y lo he comentado, lo comenté en la clase pasada, ¿ustedes cuántas APPs tienen disponibles para precisamente hacer este análisis de gestión? Simplemente nosotros no vamos a poder tener una cultura apropiada para poder interpretar esto de una forma más amplia, más grande. ¿Y qué ocurre con una supply network? Pues que yo ya tengo la posibilidad de estar creando redes, no solamente en cada uno de los tipos de transporte,
sino en términos de cultura climática, llegar a conocer un poco más de lo que significan estos ciclos, pero sobre todo tener las redes provistas de proveedores a través de unos entornos de comunicación y abastecimiento más adecuados, claros y rápidos que me permitan poder interpretar mejor la condición general o la condición de las opciones, porque en esta cadena de consumo, demanda, empresa de producto terminado, empresa de materia prima, donde estoy analizando el caso que le está ocurriendo a Carlos, y proveedor, no, se nota que no hay ni siquiera la visión holística que permita de que Carlos tenga, por ejemplo, opciones de suministro ya acertadas, cada uno con análisis de riesgos y análisis de posibles desastres. Porque tenemos una línea mucho más grande que nos está afectando a todos, que es este cambio climático. Y esto está presionando precisamente para que esto cada vez más sea más fuerte. Lo otro es que no tenemos opciones de filiales en términos de los análisis que tenemos en los casos. Y miren, ya tenemos dos niveles aquí de posibilidades que no entran o no hacen parte dentro de la cultura de lo que está manejando Carlos. Y la misma empresa a la cual le vende Carlos tiene también sus propios riesgos y también los mismos canales y consumidor tiene sus propios riesgos. Pero lo otro más complicado es que no hacemos riesgos inversos. Nosotros normalmente busco, entiendo o trabajo qué es lo que está pasando con cada uno de los eslabones y nada más me ubico en mi eslabón, donde yo esté ubicado, no más. Pero yo no estoy mirando desde un pensamiento de Supply Network Management como las opciones tienen también la posibilidad en términos de riesgos y desastres ser interpretado y pensado desde redes. Y esto es lo que apenas se está desarrollando en estos momentos. ¿Cómo puedo llegar yo a generar un pensamiento basado en estas redes? ¿Y a qué me refiero cuando hablo de los riesgos inversos? Resulta que yo puedo pensar en los riesgos directos, o sea, qué me ocurre a partir de donde esté sucediendo hacia adelante toda la cadena, pero inversos también es desde el punto más externo, donde yo no interpreto que pueda suceder, se me va ocurriendo todo un riesgo hacia adentro. Y esto fue lo que sucedió en términos de lo que fue el riesgo inverso en términos de COVID. Porque cuando nos confinaron, fue aquí, en términos de la demanda. ¿Ya? Pero este confinamiento, ¿qué fue lo que hizo automáticamente? Se derrumbó en efecto inverso todo esto, de aquí para adentro. ¿Ya? Y aquí es donde llevamos en serios problemas la no interpretación, no solamente independiente de cada uno de los niveles de riesgos, sino en términos directo e inverso, los efectos que podemos tener en efecto dominó con respecto al riesgo. De manera que, ¿cómo hago yo la interpretación de redes directas o inversas para poder evaluar riesgos? José Manuel, ¿qué opinas de este tipo de análisis directo e inverso que se pueden hacer sobre los riesgos? Pues, me parece muy interesante en el sentido de que permite identificar la diversidad de esos riesgos, cómo, cómo me pueden afectar a mí, cómo pueden afectar a otros y muy importante tener en cuenta que puede pasar que un riesgo que no me ocurre a mí, un riesgo que no tengo en cuenta puede terminar afectando a un proveedor que está en otra parte o que... Hola. Hola, profe, ¿me escuchaste? Sí. ¿Cómo un proveedor que pueda afectar en otra parte? ¿Ya Sí, o terminaste ahí? sea, no, que pues sí que pues es importante tener en cuenta que hay riesgos que yo no tengo en cuenta porque afectan es a un proveedor o a un colaborador y pues como no lo tengo en cuenta, no lo tengo como un previsto. Y en ese horizonte previsto, ¿cómo podrías interpretar los riesgos inversos y directos? No, profe, no sabría, la verdad. Listo.
Entonces, mira, nosotros normalmente nos paramos aquí, en donde está ocurriendo el riesgo, ¿ya? Pero no tenemos la cultura de poder, de irnos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y cuando suceden estos eventos de derecha a izquierda es donde nosotros no entendemos de dónde vino el golpe, digámoslo así, coloquialmente hablando. O coloquialmente hablando es donde saltó la liebre. Y coloco el caso del COVID porque precisamente nos generan este confinamiento y el confinamiento nos lleva a estas rupturas. Que algunos eslabones pudieron seguir adelante, otros tuvieron que transformarse y generar opciones plan B, C, D, pero la gran mayoría estábamos plantados solamente aquí, en el punto exacto donde nos movemos o estamos acostumbrados a movernos porque esto es zona de confort. Y aquí es donde tenemos que comenzar a hacer ese tipo de efecto dominó de izquierda-derecha y derecha-izquierda para precisamente generar o comenzar a generar esa cultura de anticipación. Porque así como ocurre con los riesgos, ocurre también con los desastres. Los riesgos, no solamente estoy parado aquí, sino que yo no alcanzo a mirar en términos de desastres natural, social, económico, político, de salud, los efectos que puede generar, pero sobre todas las cadenas y entre cadenas, ¿ya? Y de nuevo el COVID. El desastre del COVID fue entre cadenas. Y ese interencadenamiento que se nos vino abajo fue lo que más duro nos dio para poder interpretar qué hacer en medio de esas redes. Porque como tenemos además un pensamiento basado solamente en competir y no en colaborar, es donde no pudimos interpretar rápidamente qué hacer. Yo ya les he comentado cómo participo en varios escenarios y estuve en varios de webinars donde presentaban precisamente cómo de la noche a la mañana condiciones que se parecían imposibles que sucedieran en términos de colaboración, de la noche a la mañana se dieron, porque las condiciones habían cambiado totalmente, las condiciones de entorno habían cambiado frente a este desastre, o nos comportamos diferente o simplemente no vamos a poder seguir adelante. Y esta es la crisis que estamos viviendo en ese momento, o nos comportamos diferente, no vamos a poder salir adelante. Y buena parte de ese comportamiento tiene que ser con los protocolos de bioseguridad. O nos comportamos diferente frente a esos protocolos, o pues vamos a estar simplemente podemos salir, nos vuelven a confinar, podemos salir, nos vuelven a confinar. Y eso no solamente va a ser ahora, eso va a ser continuo. O sea, ya la naturaleza nos mostró una fragilidad en un límite, en un borde, con respecto a un virus, pero los virus van a seguir andando, mutando, en fin, y apareciendo. Y no será el único. Y esto no es de catástrofe, ni de tenerle miedo, ni nada de eso, sino simplemente entender que esto nos requiere otro tipo de cultura, comportamiento, análisis, en fin, y que este tipo de interpretación de los riesgos o desastres nos pueden ayudar. Los otros elementos que tenemos que tener en cuenta es que los riesgos y los desastres siempre van a estar presentes. Pero resulta que los riesgos, cuando ocurre el desastre, me obliga a ser resiliente. Resiliente es tener esa capacidad de poder continuar. Y entonces viene la gestión de la continuidad. Aquí usted tiene la situación de riesgo, lo golpea y usted puede o tiene que tener la cultura para poderse levantar. Y usted se levanta, pero tiene que tener continuidad. Porque pueda que usted se levante, pero que quedó sin ganas de generar continuidad. Y usted lo ve a nivel personal. Muchas personas tienen de pronto un revés emocional fuerte, se recuperan, pero le cogieron tanto miedo a unas condiciones que no vuelven por ahí. Y entonces no tienen continuidad de vida, digámoslo así. Y puede ocurrir también con las empresas y puede ocurrir en términos de los cargos. ¿Ya? Se toman decisiones porque se vivió alguna condición adversa, pero no hay una continuidad adecuada frente a lo que estoy operando. ¿Y yo para qué hago todos estos tres elementos? Para tener antifragilidad. En la medida que yo entienda estos ciclos, que yo tenga una estrategia acertada sobre lo que es la condición de riesgo y continuidad, yo voy a ser más resiliente y voy a ser más antifrágil.
Pero resulta que estos 4 elementos se tienen que mover en cada uno de estos eslabones. Entonces, volviendo a nuestro caso, que está aquí Carlos. Carlos tiene que trabajar en términos de riesgo, resiliencia, continuidad, antifragilidad, porque los riesgos pueden estar apareciendo y haciendo permanentemente golpes con respecto a que si usted estaba levantando, apareció el desastre y ahí quedó el proceso, si no tiene esta capacidad. O usted está haciendo un plan de continuidad, apareció un desastre, se rompe todo esto y usted no llegó acá. O usted quiere ser más antifrágil porque ya hizo todo este ciclo, aparece un desastre, se rompe y no es capaz de seguir. O usted también creyó que había completado todo el ciclo, aparece un desastre y resulta que no vuelve a arrancar, sino que se queda pegado otra vez aquí. De manera que siempre estos 4 elementos le van a permitir a usted precisamente poder generar una estrategia mucho más amplia de lo que usted va a requerir como empresa o como profesional para poder seguir adelante. Tener mayor conciencia de la gestión de riesgo frente a los desastres, tener también esta conciencia de la interpretación de lo que puede ocurrir con ellos, tener siempre el principio de continuidad presente para usted a través de la resiliencia y la antifragilidad poder hacer este ciclo permanentemente. Y por último, pues por supuesto, en términos de este ciclo, también podríamos decir lo siguiente, que usted debería, en este caso, Carlos, y usted como profesional, ingeniero industrial que va a estar en áreas de operaciones y logística, de supply chain, poder definir los riesgos y desastres potenciales y reales. No solamente, ya lo dije, en términos de posibilidad y probabilidad, en términos de potencialidad y realidad, pero por lo menos usted definirlos y pensar en unos posibles escenarios de lo que puede ocurrir. Yo les he mostrado la BP, por ejemplo, con los meteoritos, y apenas están haciéndose estos escenarios. Y afortunadamente el año pasado hubo un simulacro, lo hicieron en Nueva York precisamente, de efecto de meteorito. Y lo que ocurre pues normalmente con estos temas es que llegan los conspiracionistas y ya cada rato nos anuncian la llegada de un meteorito, en fin. Y no es que sean los conspiracionistas, sino que en términos estructurales cósmicos, por ponerle esa palabra, o astronómicos, esa es la realidad nuestra. Tenemos una alta posibilidad y probabilidad de ser impactados por un meteorito, pero nosotros no tenemos la cultura que estábamos hablando acá, de entender esos riesgos para ser resilientes, generar continuidad y antifragilidad, sino que nos chocamos, nos impactamos, nos llega la noticia y no sabemos qué hacer. Estamos acostumbrados a entender lo que son los terremotos, pero si usted va a Chile, se va a encontrar que ellos tienen una mayor cultura en términos de definir estos riesgos y desastres para terremotos. A nosotros nos ha costado mucho, mucho trabajo generar esa cultura. Solamente hasta ahora las empresas se vienen haciendo simulacros en las empresas. Ya hay por ley y obligatorio en los programas de salud ocupacional las zonas de evacuación. Afortunadamente se están haciendo algunos escenarios en las grandes ciudades respecto a posibles desastres y evacuación y a nivel nacional. Coordinados o no, con efectos más altos o menos, pero por lo menos ya se están haciendo una conciencia mucho más amplia en lo que significa estos riesgos potenciales y reales. En términos nosotros, Valle del Cauca está inmerso en una zona muy compleja telúrica, con unos volcanes muy cercanos que se han activado o no, pero están muy cercanos a nosotros, y con unos potenciales riesgos y desastres que nosotros tenemos que entrar a identificar. Después de generar esta definición de riesgos y desastres potenciales, se hace un proceso de mitigación de los riesgos y los desastres, mitigación y adaptación. Yo cómo puedo llegar a anticiparme en términos de posibles acciones para
evitar unos golpes que no me devasten o que yo pueda seguir adelante aplicándolo precisamente a los escenarios. Y luego medir los impactos de los escenarios en términos de mitigación y adaptación, no solamente en términos de recursos, sino de conocimiento, cultura, en fin, todo lo que requiero para poderlos trabajar. Y por último, diseñar las operaciones de mitigación y adaptación. Y esto tenemos que buscarlo permanentemente, de generar un ciclo que nos lleve a generar una estrategia. Nos falta avanzar en esto. El COVID nos permitió, nos abrió la puerta precisamente para avanzar con mayor rapidez frente a la conciencia de lo que significan riesgos y desastres y la conciencia sobre los ciclos que tenemos que tener. Y esto nos abre mucho esos contextos de Supply Network Management y en términos de la estrategia que yo debo llevar a tener en cuenta para ese contexto de Supply Network Management, llevar a trabajarlo en términos de redes. Bien, José Manuel, ¿qué opinas? Ahora que pues lo vuelves a explicar, queda la verdad mucho más claro y, y me interesa mucho esa cuestión de que algunos desastres pueden afectar el principio de nuestra cadena, de nuestra red de abastecimiento, u otros, digamos, como lo decías, digamos el COVID, lo que resulta afectando es la demanda. Y cada, cada desastre debe de tener como sus propias contramedidas y configurar el proceso para que, como tú lo decías, no sea frágil y frente a estas adversidades haya manera de actuar y responder. Ok. Y tienes razón en términos de las contramedidas que tienen que tomarse no solamente en cada uno de los eslabones, sino en términos de lo que estábamos hablando eh, en cada punto de estos, pensarlo, pero el directo y el inverso en términos también de riesgo y desastre. Pero sí tenemos que ampliar mucho más este enfoque donde yo solamente me paro aquí y no miro para ninguno de los dos lados, sino desarrollo esas contramedidas. Y lo más importante, no genero la colaboración específica que debo de generar con las contrapartes o los aliados más cercanos en términos de esa gran red. Y ahí es donde de nuevo tenemos una baja cultura frente a lo que son riesgos y desastres y por eso nos cuesta tanto y nos demoramos tanto en restablecernos. Y de por medio tantos líos, no solamente políticos y económicos, para generar ese restablecimiento. Tenemos todavía personas de los niños del 2005, de los efectos de niña 2005, de inundaciones, que para nosotros vendrían siendo los primeros refugiados climáticos, que nunca pudimos restablecerlos. Gramalote, el pueblo que fue reconstruido totalmente con todas las dificultades para poder seguir adelante. De manera que sí tenemos unas complejidades mayores en términos de comprender qué significan los alcances o los impactos de riesgo y desastre. Joan Sebastián, ¿qué opinas? Profe, yo lo he relacionado mucho también con la gestión del conocimiento, que es en base como a sucesos anteriores que hayan sucedido. Por ejemplo, como tú mencionaste, que hace mucho tiempo también hubieron como huracanes. Entonces, como en base a esas experiencias, tomar medidas para poder afrontarlos hoy en día, cosa que pienso yo personalmente que no están haciendo y que por eso es que se está viviendo lo que hoy está sucediendo. Sí, es una tristeza como, digamos, estos eventos han sido constantes, siempre han estado ahí, la naturaleza siempre nos ha mostrado unos eventos muy, digámoslo, estándares, siempre ocurren, pero nosotros no hemos aprendido de eso ni siquiera históricamente. Las pandemias siempre han estado ahí y han ocurrido, pero no aprendemos de cómo tenemos que actuar en términos, en esos contextos amplios de pandemia, por ejemplo. Y como eso, pues los demás. Huracanes siempre. Y cualquiera podría ser, se los dije. No, pues es que ya
el alerta o el decir no se nos dije no nos ayuda mucho, que digamos, tenemos que tener de manera concreta respuestas. Sara Isabela, ¿qué nos dices? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Las empresas tienen algún formato ya establecido donde uno puede implementar ese ciclo de riesgo como para tener ya, o sea, como para que la empresa en sí ya sepa qué hacer en ese momento? Sí. Hay una gestión muy importante que les puede también ayudar mucho, es la ISO 31000. La ISO 31000 da todos los parámetros precisamente para trabajar sobre la gestión de riesgos. Y las empresas deben de tener planes concretos de desarrollo sobre gestión de riesgos, gestión de resiliencia, y ahorita se está trabajando mucho en continuidad. A partir de todo lo que está sucediendo, precisamente las empresas se dieron cuenta que tenían que generar, pues precisamente con el golpe, no solamente económico, sino empresarial que se sufrieron a partir del COVID, las empresas fueron más conscientes que tienen que generar este tipo de planes de continuidad. De manera que, pues hemos tenido que madurar, pero a los trancazos. Y eso también es triste porque, pues, en medio de trancazo y trancazo, pues, nos cuesta mucha plata los riesgos, no solamente vivirlos, sino asumirlos, porque no estamos preparados realmente. Y muchas de la infraestructura apenas está generando algún tipo de red o de network precisamente para poder generar una resiliencia mayor o generar una antifragilidad no solamente empresarial sino gubernamental, pero eso es lo que se está buscando. Bien, ¿alguna pregunta adicional? No, Okay. En términos de contexto, si ustedes miran los reunión tras reunión lo que estamos haciendo, en términos de contexto, nosotros hemos venido trabajando exactamente con el desarrollo en cada clase, con el desarrollo de un tema relacionado con un caso. Y a partir de esto, tenemos una serie ya de teoría estructurada para que ustedes la puedan continuar. Y es así como en el blog que ustedes encuentran en cada clase está el respectivo clip que corresponde a la clase en términos del análisis que se ha hecho. De manera que ya a esta altura ya tenemos que comenzar a recoger todos los conocimientos adelantados a partir de los casos, precisamente para que les brinde a ustedes una interpretación más exacta de lo que significaría la construcción de una network. Los elementos que se han hecho de network en cada uno de los casos les va permitiendo tener elementos para que ustedes vayan integrando ese conocimiento y no lo miren de manera aislada o de manera individual, sino que lo puedan comenzar a generar una integración de estos elementos. Entonces, en las próximas clases comenzaremos a integrar precisamente porque ya nos quedarán 2 clases máximo ya para terminar el semestre. Bien, muchas gracias por la clase de hoy. Entonces, estaremos viéndonos el próximo martes y le subiré al respectivo bloque esta clase. Muchas Dale, gracias. profe, gracias a usted. gracias. Muy Hasta bien. luego. Nos vemos. Hasta luego, gracias. Chao, profe, Muchas gracias. gracias. Que estés bien. Gracias.